Antiguamente, cuando la tierra de Canaán estaba ocupada por los paganos, por los cananeos, que desafiaban al Elohim verdadero, si una persona mataba a otra, ya sea por accidente o ya sea por premeditación, era la responsabilidad del familiar más cercano que buscara y vengara la sangre de su familiar. Debía de buscarlo por todas partes hasta que al final lo consiguiera y le diera la muerte. Por eso el criminal no se sentía seguro en ninguna parte, estaba totalmente condenado a una vida de inquietud, a una vida sin paz, pensando que lo iban a hallar y lo iban a matar. Esta costumbre que existía en la tierra de Canaán, antes que Israel se estableciera ahí, no fue eliminada por Yahweh. Ahora viene Yahweh y toma esta costumbre y le añade un elemento que no tenían las naciones circundantes o las naciones paganas que estaban alrededor de la tierra de Canaán. Y Yahweh añade ciudades de refugio, y eran 6, donde una persona que había matado a otra persona por error podía huir a esas ciudades, y mientras la persona estuviera ahí, el vengador no lo podía tocar. Yahweh había añadido misericordia y esperanza con este método a fin de que la persona culpable pudiera dormir en paz sin ser presa de la desesperación por el vengador. Dice Josué, capítulo 20, versículos 7 al 9. Entonces señalaron las sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén, en el monte de Efraín, Kirias Abba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, se le señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tierra de Rubén, Ramot en Galaad, de la tierra de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades indicadas para todos los hijos de Israel y para todos los extranjeros que estaban morando entre ellos. Todos ellos se podían acoger a la ley, cualquiera que hiriese o cualquiera que cometiera un error o cualquiera que fuera herido por accidente, a fin de que estas personas no muriesen por un mano del vengador de toda la sangre de que habían derramado, hasta que compadeciesen delante de la congregación. O sea, habían 3 ciudades al oriente y 3 al occidente del río Jordán: Sede, Siquén, Hebrón, Beser, Ramot y Golán. Lo interesante de estas ciudades es que estaban muy bien distribuidas en los 2 lados del Jordán, porque en la parte oriental, donde habían 3 ciudades, estaba Beser hacia el sur, estaba Ramot, que estaba en el centro, y estaba Golán hacia el norte. Y en la parte occidental, en la parte oeste, estaba Sedes al norte, Siquén al centro, y Hebrón se encontraba al sur. Pero fíjate cómo Yahweh distribuye las vías de escape. Cuando alguien cometía algún crimen, tenía el camino directo para que el vengador no lo matase en el camino y luego pudiese ser juzgado delante de la congregación en el día señalado. Cuando una persona era culpable, nadie estaba a más de medio día de camino de una ciudad de refugio. O sea, eran ciudades de rápido acceso, no importaba dónde vivía la persona. El mismo día del crimen podía llegar a protegerse a una de estas ciudades. Y obvio, tenía que elegir la que le quedara más cercana y todas eran en medio día de camino. Ahora, estas 6 ciudades eran ciudades levíticas, eran ciudades sacerdotales. Según Número 35, versículo 6 dice: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales haréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades. Ahora, viene la pregunta: ¿por qué tenían que ser ciudades sacerdotales? Primero, porque los levitas eran los intercesores del pueblo de Yahweh, eran los que representaban al pueblo ante Yahweh, porque todo sumo sacerdote, según Hebreos capítulo 5 del 1 al 3, tomado de los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Yahweh se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, si una persona cometía un pecado accidental, oiga bien, un accidente, podía refugiarse en una de estas ciudades y los levitas lo iban a defender, iban a interceder por ellos, iba también a expiar el pecado que había sido cometido. Ahora, segundo, en estas 6 ciudades habían abundantes provisiones para la persona que llegaba a refugiarse a estas ciudades. Cuando Yahweh divide la tierra de Israel, 11 de las tribus recibieron una porción de tierra. Una tribu que no recibió ninguna tierra en la ciudad de Canaán, o sea, los levitas. Ahora, ¿cómo se sostenían los levitas? Se sostenían porque las 11 tribus restantes daban el diezmo, y así sostenían al sacerdocio levítico. Así había en las ciudades de refugio abundantes provisiones que habían sido dadas por las demás tribus de Israel para estos peregrinos y estos individuos que habían cometido y habían huido, habían cometido un acto accidental buscando protección, habían estado en esas ciudades.
Estas 6 ciudades de refugio no eran para personas que cometían el pecado con altanería. Las ciudades de refugio no protegían a los que premeditadamente cometían el asesinato. Estas ciudades eran para las personas que habían cometido un accidente, que habían matado por error, por ignorancia, no intencionalmente. Por ejemplo, yo estoy cortando un árbol y este árbol es derribado y hay una persona que va justo caminando y le cae encima y el árbol lo mata. Esto fue una muerte por accidente, no intencional. Entonces las ciudades de refugio protegían a este tipo de personas, no a aquel que fraguaba el crimen, que maquinaba la maldad. Dice el libro de Josué capítulo 20, versículos 3 y 5, para que se acoja aquí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabienda, y no servirán de refugio contra el vengador de la sangre, que es el pariente. Verso 5. Y el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad. Ahí está bien claro que las ciudades de refugio eran para las personas que habían cometido un crimen involuntario, por accidente, por error, por ignorancia, y no en forma premeditada. Y quiero que ponga mucha atención a este estudio, porque al final vamos a ver con la ayuda del Altísimo qué es lo que Yahweh nos quiere enseñar a través de esta enseñanza con relación con los pecados que nosotros hacemos intencionalmente o los pecados que cometemos por descuido, por error, por ignorancia. Te voy a explicar ahora qué debía de hacer una persona que tenía que hacer cuando mataba a otra por error, por accidente. En ese momento, según la historia de Israel, como fue un crimen o fue una muerte por error o por algún accidente, vamos a decir en este caso, yo tengo que dejar a mi familia, tengo que dejar mis negocios, tengo que dejar mi trabajo, debo cesar toda actividad pública y partir enseguida a una de estas 6 ciudades de refugio. Obvio que la que me quede más cerca, porque no había tiempo para despedirse, no había tiempo de arreglar nada, había que huir porque el padre de ese niño que quizás usted mató en la carretera, según la ley de Canaán, si lo alcanzaba, lo mataba y hacía justicia. Y Yahweh no quería que ese vengador, el padre, lo alcanzara a usted. Por esa razón usted no se podía detener para que le hicieran juicio delante del padre del niño muerto, delante de los testigos y delante de toda la congregación. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Él arregla las carreteras para que no tuvieran hoyos. Esto está en Deuteronomio 19:3 y dice: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Yahweh te da en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Es decir, las calles que daban acceso a una de estas 6 ciudades de refugio no debían de tener hoyos, no debían de tener piedras, porque esa persona no debía de detenerse por los hoyos o por las piedras para poder llegar fácilmente a una de estas 6 ciudades de refugio. Y a lo largo del camino, como se cogía a mediodía en llegar allá, le ponían un letrero que decía refugio, con un indicio, con una señal, con una flecha que indicaba dónde la persona tenía que ir y continuar corriendo. Pero habían personas malas que torcían los avisos, cambiaban las flechas. Por esa razón, la persona que huía debía de llevar un mapa, y a través de este mapa debía de chequear si estaba bien, si estaba por el camino correcto y si ese aviso que lo llevaba a la ciudad de refugio era el correcto. Ahora, ¿quiénes podían beneficiarse de las ciudades de refugio? Josué 29 dice: estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ella cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compadeciere delante de la congregación. Esas ciudades de refugios no eran solamente para los israelitas, eran para todo aquel que quería venir a la ciudad de refugio, o sea, para personas goyim, para extranjeros. Ahora, ¿cómo era la llegada del refugiado a la ciudad de refugio? Él llegaba corriendo, y a la entrada a la ciudad, ahí había un sumo sacerdote que lo esperaba, lo recibía en el altar de sacrificio. Y él decía: mira, Rabí, yo maté accidentalmente a una persona en el camino porque estaba conduciendo a una velocidad como manda la ley y me apareció un niño de 4 años que apareció de repente, no lo vi, crucé la autopista y no me dio tiempo de frenar y lo maté. Y para que el papá no me matara, yo no me detuve, dejé el niño muerto ahí, pero vine a la ciudad de refugio guiado por un mapa para que usted me dé alojamiento, para que así pueda llegar el día en el cual me juzguen justamente si fue
por premeditación o si fue por accidente. Entonces, según este ejemplo, cuando la persona hacía esta confesión del pecado que había cometido, del delito, entonces el sumo sacerdote anotaba las declaraciones del que delinquía, del que mató en este caso, y decía, bueno, ahora lo que tú dijiste se va a registrar aquí como un testimonio. ¿Estás de acuerdo? Lo que se va a escribir. Sí, eso fue lo que yo le dije, lo que hice, y anótenlo. Entonces tú vas a pasar a la ciudad de refugio en forma provisional. Ahora mira, ahí adentro hay toalla, hay agua, hay cama, hay jabón, hay las comodidades básicas e incluso hay comida para ti. Todas estas cosas se te van a dar hasta el día en que llegue el juicio de tu nombre por causa del accidente que tú confesaste que fue por accidente. Tenemos que comprobarlo si no fue intencional. El sacerdote decía, vamos a convocar un juicio para juzgarte a ti y vamos a poner un día. Y de ahí que viene el concepto del juicio investigador. El juicio investigador viene de las ciudades de refugio, de la Biblia. Toda nuestra doctrina está basada en la Biblia y la Biblia sola. Es de aquí, de este estudio bíblico que ustedes están escuchando, es de donde nosotros sacamos el asunto del juicio investigador. Ahora, el mismo sacerdote que había recibido al que estaba huyendo, presidía el juicio. ¿Y cómo presidía el juicio? Convocaba a todo el pueblo, a toda la congregación. Y ahí él tenía que determinar si en realidad había cometido el pecado a sabienda con alevosía y ventaja en contra de Yahweh. Ahora, quiero decirle, hermanos, el propósito de este juicio del sumo sacerdote delante de la congregación no era cambiar el veredicto o cambiar el caso de ninguna persona, no era para cambiar el registro a fin de que el culpable se quedara en la ciudad. Ahora tampoco era el propósito de este juicio para echar a un inocente a la calle. El propósito del juicio investigador de las 6 ciudades de refugio era para determinar, y oigan bien, determinar si el refugiado tenía derecho a estar en la ciudad o tenía que ser expulsado. El tribunal no podía cambiar la evidencia, sino que examinaba la evidencia. Josué capítulo 20, versículos 4 al 6, dice, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de la ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en sus manos al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad de refugio hasta que compadezca el juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde él huyó. Así es que dice la Escritura, había que recibir a los que venían huyendo y exponían sus razones de la huida, y hasta que había el juicio no se llevaba el veredicto. Ahora, la congregación tenía que estar presente para ese día del juicio. Lo dice en Números 35, versículo 12 y el verso 34, que dice, Números 35, 12, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Verso 24. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a esta ley. Ahora, en el juicio, a ese que mató al niño con el vehículo en la carretera por accidente, tenía que estar presidiendo el juicio el sumo sacerdote, y él hacía la función de juez porque fue el que recibió la información del homicida. Para que todo esto sea justo, se necesita la condenación, se necesitan los asistentes, y también se necesitan las leyes, y por último, se necesitan los testigos, para que un juicio fuese oral y contradictorio. Debían de estar estos elementos, los testigos, toda la ciudad presente, y el juez para juzgar con limpidez, con equidad a la persona que había reclamado, que había matado por accidente a ese niño y no por premeditación. Dice el número 35-25, y la congregación librará al homicida de manos del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo, Canabosén. Es decir, si se probaba que el juicio, según las evidencias, según los testigos, según la congregación, quedaba la evidencia de que ese hombre mató a ese niño de 4 años conduciendo el vehículo en la carretera y le apareció de repente corriendo y lo mató porque no dio tiempo de frenar, el juicio va a determinar con las evidencias y con los testigos si ese niño murió por accidente
accidente o murió por premeditación del conductor. Ahora, el culpable tenía que permanecer dentro de la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriera, para que así tuviera el derecho de volver libre y volver a su familia. O sea, si se probaba que fue un accidente, él podía volver a refugiarse ahí hasta que muriera el sumo sacerdote, que fue el que lo juzgó a él, para que así pudiera tener derecho a volver a estar libre y regresar a su familia. Ahora es interesante que en el juicio se tienen que presentar los testigos, se tienen que examinar las evidencias a la luz de lo que decían los testigos. Entonces la congregación y el sumo sacerdote miraban las evidencias y decidían qué era lo que se debía de hacer, como lo habían dicho los testigos. No podía haber un solo testigo, tenían que haber 2 o más testigos para poder absolver o condenar al culpable. Es por esta razón en que Yahshua dice en Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Voy a hacer 2 preguntas. ¿El que venía a la ciudad de refugio era inocente hasta que se comprobara culpable? Sí. Segunda pregunta. ¿Podía reclamar estar en la ciudad? Sí, hasta el día del juicio. Cuando los libros se abrieran y vieran el caso, lo examinaron de esta persona. Dice el libro de Números 35, versículo 30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. El que había cometido el homicidio por un error o por un accidente no tenía nada que temerle al juicio, pero si era culpable, su futuro era terrible. Pregunto, ¿qué sucedía si la persona era hallada culpable de crimen premeditado? Si en el tribunal se descubría que esta persona era culpable, la Biblia nos dice que este culpable era entregado en las manos del vengador, en este caso, en manos del padre del niño. ¿Qué hacían? Como no se podía matar en la ciudad de refugio, se sacaba fuera de la ciudad y se le entregaba al vengador, en este caso al papá del niño muerto, y este le podía dar muerte, una muerte retributiva por la muerte de su hijo, cuando el juicio lo comprobaba que lo hizo con premeditación y no por accidente. En la ciudad de refugio no había provisión para la persona que había actuado deliberadamente. En la ciudad de refugio no había espacio ni había lugar para las personas que premeditadamente habían cometido el pecado, que rechazaban las leyes de Yahweh. Veamos número 35, versículos 16 al 21. Dice así: si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, el homicida morirá. Y si con pie en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida tiene que morir. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Es decir, la ciudad de refugio no protegía al culpable, al que maquinaba el pecar, al que tramaba o urdía darle muerte a otro por odio o por enemistad o por celo o por interés. Las ciudades de refugio eran para personas por error o por accidente mataban a alguien sin tener intención. En ese juicio, esa persona decía, bueno, fue un accidente, que vuelva a la ciudad de refugio y se mantenga ahí hasta que el sumo sacerdote muera. Cuando muera, él podrá salir y llevar su vida completamente normal y el verdadero niño, que es el papá, no podrá matarlo ni podrá tocarle. Esto era algo justo, algo bien hecho por Yahweh. Y pregunto, ¿qué pasa si uno de los testigos mentía diciendo que el individuo era culpable, cuando en realidad era inocente? Vamos a Deuteronomio, capítulo 19, versículos 18 y 19. Y los jueces inquirirán bien. O sea, ¿qué significa esto? Investigarán bien. Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resultare ser falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Si yo como testigo acusaba falsamente al inocente como un culpable y se probaba en el juicio que yo como testigo era falso y cometí mentira, yo tenía que correr la suerte de morir por haber sido testigo falso. ¿Y quién mataba al testigo falso? Lo mataba el vengador, en este caso el padre del niño que había sido atropellado en la carretera. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba cuando las personas eran halladas inocentes? Después de que se realizaba el juicio, él podía permanecer seguro en la ciudad de refugio y el vengador, o sea, el padre de este caso niño, el niño muerto, no lo podía matar. Él estaba a salvo siempre y cuando permaneciera dentro de la ciudad de refugio. Si siendo inocente sale a la ciudad de refugio a visitar a su esposa o a visitar a sus hijos, o iba a trabajar o a hacer alguna actividad normal, ¿qué sucedía? Podía ser muerto legítimamente
legítimamente. Si lo atrapaba el vengador, lo podía matar porque había salido de la ciudad de refugio. ¿Dónde dice esto la Biblia? En Números capítulo 35, verso 26 al 28. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad, y el vengador de la sangre matare al homicida, no será culpable, pues en su ciudad de refugio deberá habitar aquel hasta que muera el sumo sacerdote. Y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida inocente volverá a la tierra de su posesión, es decir, a su familia, a su casa, sin ningún peligro de muerte. Pregunto, ¿había algún momento en que el refugiado en la ciudad de refugio que mató al niño en la carretera de 4 años por accidente, había algún momento en que legítimamente él podía salir de la ciudad de refugio y regresar hasta su hogar con su familia libre, ver a sus hijos? Sí, podía hacerlo. Mira lo que dice Números 35, 2 versículos, el 25 y el 28. Números 35, 25 dice: y la congregación librará al homicida de manos del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo, el Canabosén, pues en su ciudad deberá habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Verso 28. Y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida por accidente volverá a la tierra de su posesión. Ahora, ¿qué significa hasta que muera el sumo sacerdote? Que él podía salir libre. Había otras 42 ciudades de refugio cerca de donde se vivían en Jerusalén. Cuando el sumo sacerdote moría, entonces el refugiado podía estar seguro fuera de la ciudad de refugio. Ahora viene la pregunta: ¿por qué Yahweh da este mensaje de las ciudades de refugio? Porque las ciudades de refugio representan a Yahshua, el Mashiach, y el vengador representa a Satanás. Y los refugiados, los que están dentro de la ciudad de refugio, representan a aquellos que han pecado contra Yahweh y que vienen al sumo sacerdote a buscar protección. Veamos Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez termina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Es decir, si queremos ir a la ciudad de refugio, el acceso es rápido. No hay hoyos en el camino, no hay piedras en el camino. Podemos llegar hoy, como en el Antiguo Testamento. Todas las ciudades quedan cerca de la ciudad de refugio. Y dice el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, en la ciudad de refugio, que es Mashiach, hay abundantes provisiones, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, porque Romanos 5:20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, hay espacio todavía, hay espacio para los homicidas que quieran entrar en la ciudad de refugio, sin que el vengador, en este caso Satanás, lo mate. Hay que ir a la ciudad de refugio llamado Yahshua. Yo quiero preguntarte, cuando Adán pecó, ¿vivía Adán en un hogar? Sí. ¿Qué hogar era? El Edén. Cuando pecó, ¿tuvo que salir de su hogar? Sí. Y ahora, como él pecó, está fuera de la ciudad y anda el vengador como león rugiente buscando a quien devorar, a Adán. Pero también Adán es un símbolo de nosotros. El diablo acecha a todo aquel que ha abandonado su hogar. Él quiere destruir al que ha abandonado el Edén. Toda persona que alguna vez estuvo en la Quejilá y se salió, se ha salido de la casa de refugio. Y Satanás anda buscándolo, anda como león rugiente buscándolo para destruirlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si estamos fuera de la Quejilá? Tenemos que salir corriendo a la casa de refugio, que es Mashiach, el sumo sacerdote, para que nos dé entrada a esa persona que estuvo delinquiendo en las calles de este mundo. No podemos permitir que nuestra familia, trabajo, amigo, pertenencia se interponga entre nosotros e ir a Yahshua. Tenemos que ir a Yahshua. ¿Y dónde se encuentra Yahshua? En el altar de sacrificio. Ahí se encuentra el sumo sacerdote, Yahshua HaMashiach. Y si va al sumo sacerdote y le confiesa su culpa, le va a dar una entrada a la ciudad de refugio para que el vengador, es decir, Satanás el diablo, no lo mate. Pero cuando permitimos que muchas cosas nos distraigan, vamos a estar en un peligro de poder caer en las manos del acusador, del vengador. Al igual que en el Antiguo Testamento, no podemos perder ningún instante en ir a Mashiach,
porque el diablo anda cual vengador buscando a quien devorar. Ahora, Yahshua dijo en Mateo 10:37, dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Hay personas que se mantienen en religiones equivocadas porque sus padres pertenecían a esa religión o se los pidieron, y cuando la verdad los confronta, cuando la verdad llega a ellos, se resisten a entregarse a esta verdad porque prefieren más seguir la iglesia de los papás, la iglesia de la tradición, y no la congregación de evidencia bíblica conforme a la palabra de Yahweh, y se quedan en esas religiones que nacieron porque sus papás pertenecían a ella, o su esposa pertenecía a ella, o sus hijos pertenecían a ella. Y si mi padre está equivocado, o mi madre está equivocado, o mi hijo o mi hija están equivocados con relación a la verdad y están guardando un falso día de reposo, cuando la Biblia me dice cuál es el verdadero día de reposo, tú no le tienes que hacer caso. Tú no le puedes hacer caso en cuestión de doctrina. Tienes que obedecer la palabra de Yahweh. Por eso dice, el que ama a padre o madre, y no es que no amemos papá y a mamá, sino que cuando la verdad llega y le dice, papá, estábamos equivocados, mamá, estábamos equivocados, vamos a cambiar la verdad conforme a la Biblia. Si el padre no quiere, entonces usted se va a obedecer la doctrina verdadera, sin faltar el respeto a mamá y a papá. Por eso hay que amar más la ciudad de refugio, que es Yahshua, y yo tengo que amar más que mi trabajo, amarlo mucho más que mi familia, amarlo mucho más que mis amigos, amarlo mucho más que las riquezas, amarlo más que la fama, amarlo más que el poder. Nosotros no nos podemos distraer en ir a Yahshua. Es hoy, el tiempo de gracia es hoy, y se podría acabar hoy día. Ahora, ¿cómo se podría acabar? Mira, tú puedes salir a cualquier parte, puedes tomar un vehículo y en la esquina puede venir loco drogado y te destruye a ti y al vehículo y mueres al instante. El tiempo de gracia que tú tienes para buscar de Yahshua es hoy, no es mañana, es hoy día. Hoy día tienes que llevar tu vida hacia Yahweh, no puedes esperar una semana, un mes, ni cuando yo me gradué. No, el tiempo es hoy, el tiempo dado de gracia tiene 24 horas y es hoy día. Y hoy día es que tú tienes que ir a Yahshua tal cual como estás y decirle a él como sumo sacerdote que limpie tu vida, que te perdone, porque mis hermanos, Juan 14 versículo 6 dice, Yahshua le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no viene por mí. Por esta razón, yo tengo que en cuestiones bíblicas hacer no lo que dicen mis amigos, no lo que diga el patrón, no lo que diga mi papá o la mamá o el catedrático universitario. En cuestión de Biblia, yo tengo que obedecer lo que la Biblia dice. Yahshua es el camino y nadie va a ser salvo sin Yahshua. Nadie puede ir a Yahshua por otra vía que no sea él. Yahshua es el camino, Yahshua es la ciudad de refugio, Yahshua es el sumo sacerdote que está recibiendo a todos los homicidas en las puertas de la ciudad. Toda esta historia, hermano, se resume y se explica en Yahshua el Mashiach, y el camino para ir a Yahshua es muy fácil. ¿Quiénes son los que hacen que el camino sea muy difícil? Nosotros, y nosotros podemos hallar hoy día el camino. Esa ciudad de refugio es accesible para todos. El camino de salvación ya está claro, pero ¿qué fue lo que hizo el diablo? Cambió la señal, torció las fechas que dan hacia la ciudad de refugio y donde decía sábado, él puso domingo. Ahora, ¿quién era el sumo sacerdote que lo esperaba en la entrada de la ciudad? ¿Quién es hoy nuestro sumo sacerdote según Hebreos 7:26? Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Yahshua, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más alto y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación humana, Yahshua es el sumo sacerdote. Y quiero preguntarte, hermano, tú que estás escuchando, tú que te suscribiste al canal, ¿Yahshua nos recibe con los problemas? Sí, siempre y cuando pase algo. Mira lo que te voy a decir. Pone mucha atención, graba esto, hermano. Va a haber un día de juicio que se va a examinar todos los casos de los que se refugiaron en Yahshua para saber si es que ellos tienen derecho a reclamar el refugio en Mashiach. ¿Saben ustedes que toda persona que acepta a Yahshua el Mashiach tiene su nombre escrito en el libro de la vida? Aunque tenga derecho a no estar ahí, viene un día en que los libros se van a abrir y el libro de Eclesiastés 12, 13 y 14 dicen: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Yahweh va a traer toda obra a juicio.
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el juicio investigador que se encuentra en pie, se está examinando si los pecados, las cosas que hemos cometido nosotros fueron por error o fueron por premeditación. Y si nuestro pecado fue por premeditación, si lo hicimos con alevosía y ventaja, nuestro nombre va a ser borrado del libro de la vida. Algunos dirán, pero Moré, yo estoy en Yahshua y no necesito guardar el sábado. O yo estoy en Mashiach y puedo ser homosexual. Hermanos, en el juicio hay testigos. En el juicio que se está llevando hoy en el cielo hay testigos. Y esto está en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 y dicen así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza era blanco como lana limpia. Su trono era como una llama de fuego y las ruedas del mismo eran como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Quiénes son los testigos que están delante de Yahweh en este juicio investigador que se está llevando a cabo hoy día en los Shamaín en el cielo? Los ángeles, los 24 ancianos según Apocalipsis. Ahora, ¿quién preside este juicio como juez? Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Yahshua es el sumo sacerdote hoy. Él es el juez que está presidiendo este juicio. ¿Y va a haber testigos en el juicio? Claro que sí. Va a haber buenos testigos, los cuales son los ángeles, Moisés, Enoc, Elías, pero también va a estar el falso testigo, el vengador llamado Satanás. Ahora, hermano, te pregunto, ¿quién es el que defiende al que tiene derecho a estar en la ciudad? Yahshua, el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona está en el libro de la vida y se descubre que cometió pecado premeditadamente y al mismo tiempo quiere reclamar a Yahshua como su salvador personal y como su refugio? Apocalipsis 22:15 dice que estarán fuera de la ciudad, mas los perros estarán fuera. Perro significa una terminología en Medio Oriente que se llama despectivamente a una persona, se le dice perro. Y los fornicarios, los homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira van a estar fuera de las ciudades de refugio. Y te pregunto, ¿Satanás ha acusado falsamente a los hijos de Yahweh? Sí, a los hijos de Yahweh que pecan por error y no premeditadamente. ¿Qué pasaba en la ciudad de refugio con el falso testigo? Según lo estuvimos estudiando, debía de sufrir la suerte del que había sido acusado, es decir, sería muerto. Y pregunto, ¿será colocado sobre Satanás la pena de muerte que él deseaba sobre cada uno de nosotros, los hijos de Yahweh arrepentidos? Ustedes conocen bien el ritual del macho cabrío, Azazel. Esto está en Levítico 16. Dice que sobre Azazel, símbolo de Satanás, se ponían todos los pecados del pueblo y él tenía que cargar el desierto con esos pecados. ¿Qué tenemos que hacer para estar seguros de no caer en las manos del vengador, o sea Satanás? Lo que Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. A todos los que se fueron de la ciudad de refugio, los quiere devorar. Algunos dicen, ay, este asunto de guardar el sábado me está dejando muchas pérdidas económicas. Ay, cuán buena era la vida cuando yo estaba en el mundo. Y abandona la quejilá, abandona la ciudad de refugio. Y como resultado, es obvio, están en peligro de muerte. Satanás los va a agarrar en algún momento, hermano. En algún momento les va a caer encima Satanás y va a ser la muerte en cada uno de ellos. Nosotros no podemos dejar que la familia, el trabajo, los amigos, los afanes de la vida, nuestras posesiones económicas nos saquen del refugio que es Yahshua. Va a haber alguna vez en que nosotros no podamos regresar a nuestro hogar perdido, al Edén perdido, y estemos seguros. Y pregunto, hermano, ¿qué es lo que garantiza que podamos ir a todo el universo sin temer del vengador, o sea Satanás? Por causa de la muerte del sumo sacerdote. ¿Cuándo muere el sumo sacerdote? Cuando muere el sumo sacerdote, esto significa cuando Yahshua termina su obra de intercesión en el cielo. Ya deja de oficiar como sumo sacerdote y en un sentido es como si muriera el servicio. Terminó ya la intercesión. Esto es lo que significa hasta que muera el sumo sacerdote. Y mis hermanos, ¿qué es lo que garantiza que algún día nosotros podamos vivir en el universo donde el vengador es el diablo? No nos puede tocar porque ya no va a existir. Y hay otra
lección, cuando moría el sumo sacerdote, en Apocalipsis capítulo 22:11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, la muerte del sumo sacerdote significa que Yahshua va a terminar su intercesión por cada uno de nosotros en el lugar santísimo. Y él se va a quitar la vestidura sacerdotal y entonces se va a vestir de vestiduras reales y deja de ser sumo sacerdote. Entonces viene el tiempo de angustia. El vengador, que es Satanás, va a ser destruido fuera de la santa ciudad. Y el pueblo de Yahweh podrá regresar a su hogar sin temor al vengador, que es el diablo. Mis queridos suscriptores, mis queridos hermanos, la lección que Yahweh nos quiere dar es que nosotros debemos de permanecer en Mashiach, en este tiempo, mientras el vengador, que es Satanás, está vivo, buscando a quien devorar. Nosotros debemos de ir a las ciudades de refugio. Y debemos de mirar a Yahshua y permanecer en Yahshua hasta que el sumo sacerdote salga del lugar santísimo, es decir, hasta que Yahshua termine su mediación en el lugar santísimo y entonces pueda venir. Quiero concluir con este estudio en el libro de Zacarías capítulo 3 del 1 al 5, que dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba asomado y listo para acusarlo, y dijo Yahweh a Satanás: Yahweh te reprenda, oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tesón arrebatado del incendio? Y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Yahweh estaba en pie. Hermanos, esto es lo que quiere enseñar la ciudad de refugio. ¿Y cómo yo puedo permanecer en la ciudad de refugio? Estudiando con fervor y oración la palabra de Yahweh, pidiéndole a Yahweh en oración que nos ayude a obedecer los mandamientos y vivir a la altura de la luz recibida. Que Yahweh los bendiga y a todos podamos compartir estos mensajes por las redes sociales, porque son de vital esperanza para todo aquel que decide entregarse a Yahshua el Mashiach. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les dé shalom y que Yahweh les dé una excelente semana.